El punto número 5 del tema número 2 es el capitalismo, la burguesía y el proletariado. ¿Qué pasó acá? Y hasta ayer hemos visto lo que pasaba en la revolución industrial, la independencia de Estados Unidos y la revolución francesa. El capitalismo, acá yo les voy a poner una diapositiva para que la capturen o la vean, pero son los temas centrales, ¿no? Y con la revolución industrial, lo que triunfa es el sistema capitalista, es decir, hay capital, hay negocio, hay empresas, y se basa en el liberalismo económico. Sus principales teóricos, como lo ven ahí debajo del título, son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. ¿Qué es lo que ellos dicen? Que el Estado no debe intervenir en la economía y que ésta debe regirse por las leyes del mercado. ¿Cuáles son esas leyes del mercado? La ley de la oferta y la demanda. No es que está escrita esa ley, ¿no? Es así como la ley de la gravedad. Entonces, es una manifestación del hombre que dice, y si produzco mucho, y es porque hay muchos para consumir. Y la ley de la oferta y la demanda es la que regula el precio. Si yo tengo pocos panes y hay muchas personas para comprarlo, lo que voy a hacer es subir el precio porque hay poco. Y si tengo mucho pan y hay pocas personas para comprarlo, lo que voy a hacer es bajarle el precio para no perder lo que tengo. Y eso es lo que vemos que sucede en el mercado actualmente. Cuando hay mucho tomate, el cajón de tomate llega a costar 5 bolivianos. Pero cuando no hay producción de tomate, hay épocas en las que no se produce, el kilo de tomate llega a costar 15 bolivianos o por ahí. Entonces, esa es la ley de la oferta y la demanda. Y el mercado se debe mover así, es lo que plantean los pensadores del liberalismo económico, el libre mercado. Luego, y dice que el pensamiento del liberalismo dice que el gobierno debe limitarse a garantizar el orden, la ley y la propiedad privada. Es decir, el Estado no debe intervenir en la economía y que debe solamente regirse a cuidar al productor, al consumidor y respetar la oferta y la demanda. Y también los del liberalismo económico dicen que la propiedad privada es un derecho fundamental y es el motor de la economía. Aquí podemos decir que si yo produzco pan y yo voy y compro mi harina, compro los huevos, mis ingredientes, compro mi horno, compro el gas y tengo 2 o 3 personas que me ayudan a elaborar ese producto. Entonces yo tengo que pagar, tengo que comprar los insumos y tengo que pagar a las personas que trabajan conmigo. Y todo lo que tengo es mío, todo lo que he comprado es mío. Esa es la propiedad privada. Nadie se puede meter a quitarme lo que me ha costado con mucho esfuerzo. Y luego yo hago un negocio, vendo, la gente me compra por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si el Estado respeta ese derecho fundamental, entonces habrá mucha economía, habrá mucho comercio. A eso se refiere con que la propiedad privada es un derecho fundamental en este aspecto. Y con el triunfo del capitalismo, vemos, hay muchas empresas, surgen nuevas clases sociales. Existen 2 nuevas clases, ¿no? La burguesía y el proletariado. La burguesía basa su éxito, basa su progreso en el éxito en lo económico. El burgués produce, vende y genera fortuna. Esa es la burguesía. Mientras que el proletariado es la clase obrera que se organiza y que luchó mucho para conseguir mejoras en su calidad de vida. El proletariado no posee bienes ni capital,
Si no tiene plata guardada, no tiene plata ahorrada. Lo que tiene es su fuerza de trabajo. Y esa fuerza de trabajo, o mi trabajo, lo vendo. Lo vendo a un patrón y el patrón me paga. Y ese es mi salario. El término patrón aquí lo uso para decir, yo voy a trabajar para alguien, trabajo en una empresa, trabajo en el Ministerio de Educación, el patrón es el gran patrón es el ministro, pero trabajo para un colegio y el colegio me paga. Entonces yo trabajo y mi trabajo tiene un precio. En este caso, estamos hablando de la clase obrera, los que estaban en estas grandes empresas, en estas grandes industrias. Ellos se organizan para conseguir mejores beneficios. No poseen riqueza. Su única riqueza es su fuerza de trabajo, que la venden y cobran por ese servicio. Son los asalariados. Ese es el proletariado. Estas dos nuevas clases, los que generan éxito económico, son la burguesía y el proletariado, que es el que vende su obra, su fuerza de trabajo. Y esta clase, el proletariado, se organiza, ya no estaba como al principio de la primera parte de la época industrial, se organizan y logran grandes conquistas. Una de ellas es que van a trabajar 8 horas, ya no 16, 14 ni 12 en las primeras grandes industrias cuando tenían necesidades, sino que ahora tienen grandes conquistas. Trabajan 8 horas, tienen descanso, hay un horario permanente de ingreso, de salida, tienen un seguro por si se enferman, entonces van a tener que ir al hospital y no van a pagar por eso, sino que hay un seguro de salud. Y por supuesto que tienen derecho a las vacaciones. Trabajan determinados días, hay un tiempo para el descanso, para recuperar su energía, para esparcir su ocio, para divertirse, para distraerse y para volver otra vez con mejores energías al trabajo. Son las grandes conquistas. Luego, y la clase obrera se organiza en sindicatos. Y las bases teóricas de esta lucha fueron las que desarrollaron los socialistas. Primero los llamados socialistas utópicos, que están representados ahí en el cuadro, podemos ver a Saint-Simon y Owen, y después a los socialistas teóricos, que son los teóricos del marxismo, que son el representante Carlos Marx y Federico Engels. ¿Y qué es lo que ellos proponen? Los socialistas utópicos son los que piensan en grandes realizaciones, pero no tienen un sustento científico para respaldar sus ideas. Ellos critican todas las injusticias que tenía el capitalismo industrial. Las critican. Y ellos piensan de que las sociedades ideales están basadas en la cooperación. Vamos a cooperarnos todos. Y ellos también postulan en la propiedad colectiva para todos los medios de producción. Es decir, nosotros vamos a ser dueños entre todos los que estamos aquí de una empresa. Y todo esto, este pensamiento, no tiene un sustento científico. Es decir, los criticamos, proponemos muchas ideas. Eso es el socialismo utópico. Pensamos en un mundo ideal, pensamos en una fuente laboral ideal, la decimos, pero no existe un sustento, una forma con normas para que eso funcione. Sin embargo, el socialismo científico, y los teóricos son Carlos Marx y Federico Engels, ellos dicen que la clase obrera debe organizarse en sindicatos internacionales. ¿Y para qué hacer esto? Dicen que esta clase obrera debe conseguir el poder. Esa es su lucha, su mayor lucha. Vamos a organizarnos en sindicatos, vamos a luchar para conseguir el poder. Y eso lo vamos a hacer por medio de una revolución. Y las revoluciones, como lo hemos visto anteriormente, pues no son así a besitos, a picos, ni con saludos bonitos. Es con mucho esfuerzo y seguramente muchas personas van a ofrendar sus vidas. Y también dice el socialismo científico que ellos van a establecer el socialismo y el comunismo. Eso es lo que pregona el marxismo.
y se va a basar en la dictadura del proletariado. Ya hemos visto en las anteriores épocas lo que es la democracia y lo que es la dictadura, y lo que ellos como último fin tienen es hacer desaparecer a la propiedad privada. Aquí vamos a replantearlo nuevamente. Y el socialismo científico, la clase obrera, se organiza en sindicatos internacionales, busca conseguir el poder, establecer el socialismo y el comunismo, buscan que desaparezca la propiedad privada y la dictadura del proletariado. Esto pueden tenerlo como un buen apunte, ¿no? Como una buena foto. Y vamos a avanzar el siglo XX, y vamos a hablar de la primera mitad del siglo XX, lo que va de 1900 a 1945. En esta primera etapa, la humanidad vivió grandes transformaciones, grandes impactos. Esto viene por las transformaciones de la segunda revolución industrial. Recordemos que en la segunda revolución industrial hay más tecnología, hay la producción en serie, se produce todo por cantidades, todas igualitas, se producen armas, se producen automóviles, se producen sillas con el mismo molde. Esa es la revolución industrial. Hay mucho progreso, pero trae dos guerras mundiales. Y también se establecen aquí dos regímenes, el régimen soviético y el régimen de los nacionalismos. Siglo XX, segunda revolución industrial, dos guerras mundiales, régimen soviético y régimen de los nacionalismos. Eso es lo que va a marcar estos primeros 45 años. Nos encontramos con la Primera Guerra Mundial y se da de 1914 a 1918. Y aquí podemos ver que lo que hay es una rivalidad económica, comercial y la expansión de las grandes potencias. Y esto va a llevar a que estalle una Primera Guerra Mundial y se llamó la Primera Gran Guerra. ¿Y qué es lo que hay en esta Primera Gran Guerra? ¿Cuáles son los detonantes? El imperialismo y el colonialismo. Estos empiezan a competir por tener colonias, las colonias de África y las colonias de Asia. ¿Cuáles eran los poderes? Alemania, Francia, Gran Bretaña. Luego existe un militarismo y carrera armamentista. Se modernizan los ejércitos, se construyen armas por cantidades y entonces todos empiezan a movilizar sus ejércitos a sus fronteras, a cuidar sus fronteras o a querer invadir al otro en busca de tener esa competencia o tener un predominio sobre una determinada colonia. Y también hay un nacionalismo exacerbado, hay muchos sentimientos nacionalistas, eso significa que hay muchos grupos étnicos dentro de Licenciado cada Rubén, imperio. Dígame. perdón por interrumpirle. Ahorita va a entrar uno de los creadores del aula virtual y les va a dar una pequeña información a los estudiantes de unos 8 a 10 minutos, por favor. Ya. Si puede Entonces, ceder ese déjeme tiempito. terminar. Sí, cuando ingrese, por favor, que lo diga y voy o si quiere, hago una pausa aquí y repito la diapositiva. Sí, Listen, por favor, va a ingresar ahorita, me dice. Ok, entonces dejo compartir por un momento. Bueno, mientras ingresa la persona que va a hacer la capacitación,
Y, ok, perfecto. ¿Cómo está? Muy buenas noches, estimados postulantes al curso preuniversitario de la Facultad de Humanidades. Estimado licenciado, le pido mil disculpas por este pequeño tiempo que le quito de su clase, pero justamente nos conectamos para dar un comunicado importante, y es acerca de la evaluación psicológica, que seguramente ustedes ya la conocen o se la habrán comentado a algunos de sus docentes, ¿ya? Para esto quisiera saber y que participemos en este momento todos y que me digan si es que ustedes ya han ingresado a la plataforma virtual de los cursos preuniversitarios para iniciar. Bien, correcto. Sí, Sí, sí. Ok, sí, hemos ingresado. perfecto. Lo siguiente entonces, cuando usted ingrese a la plataforma de los cursos preuniversitarios, ¿ya? A usted le va a aparecer esta imagen que ven aquí en el celular, le va a aparecer esta imagen. Y aquí están las diferentes aulas virtuales de la asignatura de biología, psicología, historia y lenguaje. Pero también hay otra aula que está denominada con el nombre prueba de actitud, ¿ya? Justamente en esta aula virtual se encuentra lo que es la evaluación psicológica, la cual el equipo del CEAXI, que es el centro que está encargado de esta evaluación, ha desarrollado lo que es un formulario Google, ¿ya? Ahí a usted le va a hacer diferentes preguntas de selección múltiple y entre otras preguntas más que usted tiene que ir respondiendo cada una de ellas, ¿ya? Pero me detengo también aquí para hacer un paréntesis, que esto se va a ir habilitando conforme van pasando los días y hay un cronograma específico y también hay un horario específico para cada grupo. Vamos a iniciar con lo que es el grupo C001, ¿ya? Solamente se va a habilitar para este grupo. Entiendo que aquí en esta sala hay del grupo C01 y el grupo C002, ¿ya? Pero de todo modo, les digo que solamente va a estar habilitado para el grupo C1, ¿ya? Va a estar habilitado el día de mañana, 22 de enero, a partir de las horas 9 a.m. hasta las 12 del mediodía. ¿Ok? Bien, entonces le doy aquí también un pantallazo para que usted, una vez que ingrese ya con sus accesos correspondientes, aquí le va a aparecer esto dentro del aula virtual de prueba de actitud, ¿ya? Aquí va a estar algunas recomendaciones, alguna descripción, pero también en el transcurso bueno, termina su clase, también puede ver lo que es el video. Aquí este video le indica en qué consiste esta evaluación psicológica y de qué se compone, ¿ya? Y para qué le va a ayudar a usted. También es importante recordar y recalcar que es un requisito indispensable para usted, porque estos resultados que a usted le van a entregar tiene que tenerlo a disposición. ¿Por qué? Porque es un requisito para entrar al examen final de los cursos preuniversitarios. Así que es importante que lo rellenen, ¿ya? Luego van bajando más abajo y aquí le va a dar algunas indicaciones y unas recomendaciones, ¿ya? El tiempo aproximado que dura esta evaluación psicológica es de una hora con 30 minutos a 2 horas aproximadamente, ¿ya? También una vez que usted culmine de realizar esta evaluación psicológica, se le va a informar cuándo sus resultados van a ser enviados. Estos resultados, como dice aquí, van a ser enviados a su correo electrónico, ¿ok? Y si se va más abajo, aquí dice enlace de evaluación psicológica, y aquí hay un recurso que dice evaluación psicológica real. Si le dan clic y automáticamente lo lleva a lo que es esta evaluación psicológica. Aquí ustedes ponen su nombre y apellido, le piden unos datos primeramente, luego un acuerdo consentido, acepto, no acepto, le dan acepto y le dan siguiente, y ahí pueden ir navegando y respondiendo. Y en sí, eso era lo que queríamos informar el día de hoy.
a los postulantes, específicamente a los del grupo C001. Ya recalco nuevamente que hacer esta evaluación psicológica es importante. ¿Por qué? Porque el resultado que a usted le van a dar es un requisito para que usted pueda ingresar al examen final de los cursos preuniversitarios. Y va a estar habilitado, como leí en el comunicado, el 22 de enero a partir de las 9 a.m. hasta las 12 del mediodía. Ya en unos minutos les comparto este comunicado a su grupo oficial para que así estén más informados. De mi parte solamente sería eso, estimados postulantes. Cualquier duda que tengan, no duden en decirle. Aquí tenemos una encargada que es la licenciada Rosa y pueden también decirle a ella o también en los grupos a los administradores. De mi parte sería eso. Muchas gracias y que tengan una feliz clase en adelante. Con permiso. Una pregunta, disculpe, ¿y los del grupo C002? Como recalcaba en un inicio, esta evaluación tiene un cronograma y tiene un horario específico. Se va a comenzar primeramente con el grupo C001, ¿ya? Y luego vamos a continuar otro día con el grupo C002. De todos modos, le vamos a ir informando en sus grupos oficiales de los cursos preuniversitarios. ¿Está bien? Primero comienza el grupo C001. ¿Ese examen es modalidad virtual o tenemos que ir presencial? Disculpe. Todo es modalidad virtual. La evaluación psicológica es modalidad virtual y está en la plataforma oficial de los cursos preuniversitarios en el aula que se llama Prueba de Actitud. ¿Ok? Entonces, ¿es importante dar este examen virtual para dar el examen presencial? Sí, es un requisito. No es un examen, sino que es una evaluación psicológica. Disculpe la pregunta, acabé de entrar a la clase yo. ¿En dónde puedo ingresar entonces? ¿O van a mandar el link al grupo para ingresar a ese examen virtual? Les repito nuevamente que esta evaluación psicológica va a estar en la plataforma virtual de los cursos preuniversitarios, de la cual ustedes ya tienen acceso porque se le ha compartido un video tutorial, se le ha enviado el enlace, así que usted ya tiene conocimiento de eso, pero de todos modos se le va a volver a enviar lo que es el tutorial para que puedan ingresar a la plataforma. ¿Ya? Disculpe una consulta, ¿eso quiere decir que esta evaluación se va a sumar con el examen que vamos a dar? ¿O depende de esta evaluación si la damos mal o bien, podemos No, dar el examen o no? ¿O cómo? A ver, no entendí la verdad. claro que esta evaluación simplemente es un requisito. Esto no va a sumar ni va a interferir en la ponderación de ningún examen. ¿Ya? Solamente es una evaluación psicológica. No interfiere en ninguna nota final. Aclaro eso. Entonces es Gracias. importante que demos este examen. No es examen, es una evaluación psicológica. No tiene ningún valor en puntaje, ni interfiere en su nota final, ni nada, ni en el primer examen, ni en el examen final. ¿Ok? Bueno, no le quito más tiempo al docente, puede continuar y cualquier duda la vamos a estar informando. Enseguida envío el comunicado a su grupo oficial del grupo C001. Ya. Buenas noches, hasta luego. Bueno, estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucha, Licen. ¿Sí se me escucha? Sí, Perfecto. dicen. Bien. Entonces, vamos a ver cuáles fueron las causas para la Primera Guerra Mundial.
hablaba de que hay unas competencias, hay digamos una pugna entre el imperialismo, son los imperios, y el colonialismo, los que tienen colonias, sobre todo los que tenían colonias en Asia y África, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Luego también viene la carrera armamentista y el militarismo. ¿Qué es lo que pasó con la revolución industrial? Se modernizan las armas y se hacen las armas en serie, y luego los inventores están cada vez más actualizando. Antes era una sola bala con un rifle, y después viene una pistola, y después viene un rifle que va botando cada vez más balas por minutos, y conforme pasa el tiempo, pues las armas se convierten en un elemento de destrucción masiva. Entonces hay esta carrera grande, y los países se arman, tienen unos ejércitos importantes. Y por otro lado está el nacionalismo exacerbado. Significa que hay muchos sentimientos nacionalistas, hay muchos grupos étnicos dentro de cada imperio que son poderosos y que quieren estar sobre otros grupos étnicos. Y también hubo un sistema de alianzas. Alemania, junto con Austria, que se llamó el Imperio Austrohúngaro, Alemania, Austria, Hungría e Italia, son una alianza, y otra alianza son Gran Bretaña, Francia, Rusia. Son grandes alianzas, grandes potencias, grandes imperios. Y ya cada vez estaban los ánimos más calientes, cada vez había más problemas, y el detonante fue que el 28 de junio de 1914 se asesina al archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Bueno, eso es lo que hace ya las declaraciones, y empezó una gran guerra. La Primera Guerra Mundial se conoce que es de 1914 a 1918. ¿Quiénes intervienen en esta Primera Guerra Mundial? Alemania, Austria-Hungría eran las potencias centrales, y enfrenta a Gran Bretaña, Francia y Rusia, llamados los aliados. Esto que les he puesto arriba en el cuadrito. Y los países no europeos que intervienen en esta guerra son Turquía, Japón y Estados Unidos. Aquí los tenemos entonces. Este es el Imperio Alemán. No sé si lo están viendo. Tenemos el Imperio Austrohúngaro. Les estoy mostrando un mapa que es antes de la Primera Guerra Mundial. Hace poco estuvimos viendo los continentes y las divisiones políticas que tenemos ahora. Pero antes de la Primera Guerra Mundial el mapa era distinto. Este es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, al lado de Francia, arriba estaba el Imperio Ruso. ¿Y quiénes intervienen en esta guerra? El Imperio Alemán, Austria-Hungría, ¿dónde está la bolita? Aquí no la veo. Gran Bretaña, que está ahí, Francia y Rusia. Los imperios no europeos, Japón, que está en Asia, en una de las islas, afuera. Estados Unidos, en el continente, saliendo hacia el lado del Océano Atlántico. Y Turquía. En ese espacio, más América, interviene Estados Unidos después como países no europeos. Por eso se llamó ya Guerra Mundial, cuando intervienen Estados Unidos, Turquía y Japón. Los aliados vencieron y se impusieron a Alemania, y aparece un nuevo mapa. Vencieron a Alemania y le ponen unas cláusulas que perdía todo su poderío colonial, se le prohibía tener ejército y debía pagar multas en dinero, especialmente a
Francia, Austria. Hungría desapareció como imperio y surgen nuevos países como Hungría, Austria, Checoslovaquia y Yugoslavia. Fíjense, está Alemania, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Yugoslavia. Esto es Alemania. Y se divide. Ahora hay nuevas fronteras porque hay se imponen nuevas culturas. Le hablaba antes de ese predominio exacerbado del nacionalismo. Esto es Italia, que estaba en esta gran guerra, y la Gran Bretaña. Se modificó el mapa. Antes es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso. Y ahora surgen nuevas naciones. Yugoslavia. Se me disparó esto. ¿Dónde estamos? Está loco aquí. Ok, gracias. Entonces surgen nuevos imperios después de la guerra. Se divide de nuevo el territorio. Hay un nuevo mapa. Hay una nueva realidad. Luego tenemos la Revolución Rusa, que son estos movimientos importantes que se dan, como les decía, en los primeros 45 años de 1900 a 1945. La Revolución Rusa, esta gran transformación, es de 1917 a 1990. ¿Qué es lo que pasa en Rusia? Esto se da en 1917, destituyen al emperador. Nosotros teníamos los reyes en España, en Francia, en la Gran Bretaña. El nombre que tiene en Rusia es un emperador y se llama el zar Nicolás II. Y al derrocarlo hay un gobierno provisional. Quien se hace cargo del gobierno es, no se hace cargo, sino que el mismo año Lenin da un golpe de Estado. Él es marxista, de la corriente marxista, y tumba ese gobierno provisional, establece un nuevo régimen socialista que denominó soviético. Desaparece Rusia y ahora se llama Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Se establece una dictadura del proletariado y del Partido Comunista. Aparece la abolición de la propiedad privada, es decir, eliminan la propiedad privada y todo eso pasó a manos del Estado. Cuando muere Lenin, en 1924, le sucede Stalin, y él está hasta 1953, pero con el mismo régimen. Interesante. La Revolución Rusa le pone al zar, establece un régimen socialista que lo llamaron soviético. Desaparece Rusia y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. ¿Cuál es la característica? La dictadura del proletariado. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un momento? Y hay un solo partido, que es el Partido Comunista. Se elimina la propiedad privada y todo lo que pertenecía a empresas privadas pasó a manos del Estado. Esto es Rusia. ¿Qué pasó luego
En 1985 asume el poder de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, y él decidió reformar la economía soviética porque estaba terriblemente empobrecida. Y él plantea una reestructuración que se llamó la perestroika. ¿Y qué es lo que hacen con esta reestructuración? Pues sencillo, abren la economía hacia la libertad de mercado. ¿Se acuerdan de lo que practicaban los capitalistas? Permite la propiedad privada, que la habían eliminado cuando ingresó Lenin en 1917. Y desaparece la Unión Soviética. Y hoy está constituido por una comunidad de estados independientes o Rusia. Veamos este mapa. Esto es hoy la comunidad de estados independientes o Rusia. Lo que tenía la Unión Soviética es esta división. Surgen nuevos estados independientes ahora con la perestroika, con la reformulación. Se hace un país capitalista, aparece la propiedad privada y ahora se llama Comunidad de Estados Independientes. Quiere decir que hay un gobernador o un presidente en cada uno de los estados, pero son una comunidad. Se entiende como una gran nación, aunque tiene gobernantes independientes. Otra de las corrientes importantes que hay en esta primera mitad del siglo XX es el fascismo y el nazismo. Esto es un periodo que se conoce como entreguerra. El entreguerra es lo que hay en el medio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial la hemos visto que estalló en 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. O sea, del 43 al 45. Todo ese espacio que hay en el medio es el entreguerra y existe un montón de transformaciones también. Se caracterizó esto porque hubo una crisis económica muy grande que nace en Estados Unidos y eso se expande por todo el mundo. Todas las crisis, una vez se consolidan, se expanden por todo el mundo. Es así como las epidemias, ¿no? La epidemia que nos encerró, el SARS-CoV en el año 2020, nació en la China y luego se expandió por todo el mundo. Va rápido. Entonces, eso es lo que sucede con esta gran crisis. Entonces, ahí en ese medio nacen dos regímenes totalitarios. Uno se llama fascismo y otro se llama el nazismo. El fascismo se da en Italia en entre 1922 a 1945 están el fascismo que está en Italia y el nazismo que está en Alemania. Tienen una predominación importantísima que la vamos a ver ahora, detonantes para la Segunda Guerra Mundial. Esto se da por las crisis. El fascismo en Italia, que nace con Benito Mussolini, llega en 1922 por medio de un golpe de Estado y asume el poder. Aquí están los postulados. La doctrina fascista era antidemocrática, antiliberal y antimarxista. Por lo tanto, no cree en la democracia, ni en el parlamento, es decir, no hay diputados, no hay senadores, no hay un poder representativo, no hay las leyes que nosotros hacemos, ni en los partidos políticos, y solo permite la existencia de un solo partido, que es el suyo, conocido como el Partido Nacional Fascista. Aquí el que maneja esto es Benito Mussolini, se hace llamar el Duce, que significa el caudillo.
Y lo que él pretende con esto es regresar a ese viejo, al antiguo imperio romano. También tenía una animadversión por los otros pueblos, era nacionalista. Entonces, pues, empieza a invadir y destruir lo que no estaba dentro de los postulados que él tenía. Entonces, recapitulando en el fascismo, es antidemocrático, antiliberal, antimarxista. ¿Y qué es lo que propone? Un nacionalismo extremo. Es autoritarismo, es militarismo, corporativismo. Hay un partido único que se llama Partido Nacional Fascista. Eso quiere decir que cada vez que vamos a las elecciones, solo vamos a votar por una persona. En Alemania se da el nazismo. Esto sucede en 1933. Llega al poder por la vía democrática, elegido democráticamente, Adolfo Hitler. Y él comienza a destruir la democracia de a poquito. Se hace llamar el Führer, que es una especie, también especie de líder. Significa el guía, es decir, el guía es el que va a mostrarnos cuál es el camino. Y él también, al igual que Mussolini, solo permite la existencia de un partido, de su partido, que se llamó el Partido Socialista Obrero Alemán. ¿Qué es lo que hace Hitler? Acabó con la democracia de su país. Era antiliberal. Y la doctrina nazi, profundamente nacionalista y racista. Dice que es una raza superior. Todas las demás razas están destinadas a desaparecer, sobre todo la raza judía. ¿Qué les parece esto? Parece un líder por la vía democrática, ya había un ejército impresionante, estaba armado, tenía un ejército enorme, ya se había desarrollado toda la tecnología militar, habían aviones, estamos hablando de 1933, y cuando vienen las elecciones empieza a minar la democracia. Crea un solo partido, es decir, solamente se lo pueden elegir a él, con su voto ganaba. Hay un nacionalismo exacerbado, es muy racista, y tiene que matar, eliminar a todos los que no son de su raza, sobre todo a los judíos. Y ese tienen que desaparecer. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Se me escucha? Sí, profe. Sí, se le escucha. Sí, se me escucha. ¿Hay alguna consulta hasta este momento? Nos quedan 50 minutos de una dura jornada. Todo bien. ¿Nos puede Vamos a explicar cómo avanzar, fue sí. que salió, bueno, logró mejorar esa etapa del nazismo, cómo pudieron contra Adolfo Hitler? Ya, perfecto. Esto es lo que Licenciado, hace Hitler. Sí, dígame. aquí es donde se da el muro de Berlín. Sí, acá es. En Ah, esta ya, etapa es donde gracias. se construye el muro. Ya, Okay. ya, listo. Entonces Hitler toma el espacio, entra como un hombre que era muy carismático. La gente lloraba cuando él pasaba por la calle, pero eran montones de personas y podemos ver videos de Hitler. Era impresionante, un discurso que convencía a las masas. Llega al poder y empieza a conquistar espacio, a conquistar países donde decía que había alemanes, porque hasta allá debería llegar su imperio. Y de a poco ingresa a los demás países, los conquista, los invade.
y comenzó la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa en esta Segunda Guerra Mundial? Se da de 1939 a 1945. Miren el tiempo, desde cuando Hitler ingresa al poder, va armando, va acomodando, hace su estrategia, invade países y finalmente pues hay una guerra. Démosle una miradita a este mapa y a este pequeño apunte porque vamos a tener unas capturas para recordarnos para cuando toque dar el examen. Alemania, Italia y Japón formaron una alianza para expandirse y se llamó el Eje. Alemania conquistó en 1938 Austria y Checoslovaquia porque decía que habían alemanes en esos países. En 1939 conquistó Polonia y posteriormente se mete a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Solamente resistió a su conquista Gran Bretaña. Le declaró la guerra a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También lo invade. Veamos acá. Alemania, para los que están viéndolo, tienen la posibilidad de ver el mapa. Esto es Alemania. Conquista Polonia, este amarillo. Checoslovaquia, esto de aquí, República Checa, Eslovaquia, este verde y este rojito, se va desde Alemania a Noruega, este verde, también invade Dinamarca, esta isla que está aquí. Holanda, o que se conoce ahora como los Países Bajos, aquí donde está Ámsterdam. Bélgica, aquí donde está Bruselas, que es su capital, esto es Bélgica. Francia. Todo esto es lo que hace Alemania. Vean desde dónde se va. Hasta Francia, Checa, Checoslovaquia, Austria, hacia arriba. Invade, entra a Polonia, invade la Unión Soviética, que ahora ya en este mapa que lo tenemos es moderno, pero invade todo esto, la Unión Soviética. Ucrania, Bielorrusia, todo ahí. Invade. Y Gran Bretaña, aquí está Alemania, y Gran Bretaña se defiende. Pero igual está en guerra. Vean lo que hace este Hitler. Invade todo esto. Se da una gran guerra. Y toma una connotación mundial cuando Japón decide atacar la base de Pearl Harbor, una base militar que tenía Estados Unidos en Hawái, en el Océano Pacífico, más acá. Ahora vamos a mostrarle entre Japón y Estados Unidos. Entonces Estados Unidos entra en guerra. Está lejos. Esto es Europa. Estados Unidos está acá pasando el Atlántico. Y Japón está más allá. Esta es la base militar de Pearl Harbor. Japón bombardea Pearl Harbor. Voy a quitar el volumen este teléfono. Entonces, vemos el daño que se da. En esta guerra ya hay mucha tecnología. Ya la carrera armamentista está
en su gran auge. Ya no es como la Primera Guerra Mundial o la guerra de las invasiones que existían antes del 1900. Acá se hace un bombardeo y vean el resultado. La guerra acaba cuando hay bombardeos en Berlín. Los aliados toman Berlín, donde estaba Hitler. De a poco van destruyendo todo. Primero, Profe, en Europa y luego en Asia, cuando Estados Unidos bombardea las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Licenciado, no se escuchó nada, está mal su internet. A ver, ¿desde dónde no se escucha? Un momento. profe, yo no escuché Desde que dijo esa que página. terminó la guerra. Desde ahí no se escuchó. Sí, A ver, Quedamos esto es- en que se invade a la Unión Soviética Esto es Pearl y Harbor. se defiende Gran Bretaña. A ver, vamos a volver un poquito. La Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, Rusia, Checoslovaquia, Austria, Francia, Inglaterra. Y Japón ataca Pearl Harbor. Aquí es donde entra Estados Unidos. Ya se llama mundial porque está desde el otro continente. Y está Japón, que está en Asia, Estados Unidos en América, y por supuesto que a esta guerra van muchos soldados de distintos países de América. Esto es después del bombardeo de Pearl Harbor. Entonces, Estados Unidos entra en guerra y finaliza la guerra cuando los aliados derrotan al Eje. Primero, acaba la guerra en Europa cuando los aliados toman Berlín, que era la capital de Alemania, donde estaba Hitler. Y finaliza en 1945 cuando Estados Unidos bombardea Japón, 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Así quedó Hiroshima. Profe, Imagínense audio una casi no bomba. se escucha bien. Imagínense una bomba que destruye Santa Cruz. Dicen, no se Su audio no se escucha. Acá no estoy hablando, yo quiero que lo vieran.
Yo te escucho bien. Acá Se dice, escucha suavito, Yo Lisa. también lo escucho bien. Es que no está hablando, chico. Todavía no está hablando. Yo lo escucho Dejen bien. pues que hable Lisa, tranquilo. se estima que murieron entre 60, vean eso, a 80 millones de personas. ¿Cuántos millones de personas tiene Bolivia? Hitler construye campos de concentración para eliminar a los judíos. Se habla de 6 a 7 millones de judíos exterminados. Dicen, ¿por qué Hitler odiaba a los judíos? Porque él decía que los alemanes eran una raza superior, se llamaba la raza aria descendiente de los dioses. Y todos los demás eran inferiores, sobre todo los judíos, y había que exterminarlos. Tiene un gran ejército, lo hace cada vez más poderoso y luego invade. Estos son los campos de concentración y luego de exterminio. Bueno, al finalizar la guerra, los Estados Unidos, desde 1945, se consolida como una potencia mundial. La gran potencia. Tiene un desarrollo extraordinario, que lo vamos a ver luego en la otra mitad del siglo XX. Pero también surge otra nueva potencia, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta hace una carrera armamentista, tecnológica, espacial, y se conoce este tiempo como la Guerra Fría. No se llama Guerra Fría porque no hay ni un tiro, sino que es tan frío, ¿no? Nos odiamos, estamos calladitos por frío. Eso lo vamos a ver en el próximo tema, que eso se llama la Guerra Fría y todo lo que sucede a partir de ahí. Aquí estamos con la URSS, todavía no ha caído la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sino que cambia en 1985. Este es el tema preparado para hoy, estimados jóvenes. Si tienen alguna duda, alguna consulta, y lo que he tratado aquí es poner los temas clave. Y luego existen un montón de información que, bueno, no se las he puesto en las diapositivas, porque forman parte del contorno y que tal vez no le vaya a ser de importancia dentro de los exámenes, pero sí pueden formar parte de su conocimiento para entender qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo. Hay una Primera Guerra Mundial. Sí. Aquí en la Segunda Guerra Mundial, o sea, que Hitler seguía vivo. O falleció ahí o murió. Creo que se suicida, ¿no, Lisa? Con la toma de el ejército aliado y va cercando a Hitler, va cercando y va tomando y va destruyendo las ciudades, porque lo que había que hacer era derrocar ese régimen. Se dice que se suicidó y que hizo él junto con su esposa, y que uno de los soldados que estaban con él tenía la instrucción de quemar los restos. Pero obviamente cae el Führer en la guerra, acaba por eso, ¿no? Se toma Berlín, cae el Führer y
todavía sigue un poco más de guerra hasta que viene la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las dos bombas, donde existe una rendición, ¿no? Unilateral de Japón. Una consulta, ¿qué es eso? El CUR, algo así que dice, no entiendo. CUR, algo así, cae el CUR. Führer, Adolfo Hitler. Hitler es es el líder del Partido Socialista Obrero Alemán. Él se hace presidente en Alemania mediante unas elecciones, es democráticamente elegido, y luego se hace llamar el Führer. Ahí está escrito Führer, porque los dos puntitos sobre la U se pronuncian I, pero en castellano podemos decir Führer. Entonces, y eso significa el guía. Gracias, ya entendí. Ya entendió. Fíjese que el anterior, el otro, el italiano, el del fascismo, Benito Mussolini, se hace llamar il duce. Es decir, en italiano es el líder. Y tiene las mismas similitudes, tiene los mismos odios, destruyen lo mismo que tenía el país antes y tienen un odio racial. No nos olvidemos que la guerra, esta Segunda Guerra Mundial, los que están en ella son Alemania y Japón. Me dio un golpe acá. No sé si puedo mover esto. Dicen. Alemania, sí, vean, estos son los, aquí está el mapa, estos son estos aliados, este eje. Alemania, Italia, esto, y Japón, que está en una isla aquí en el Pacífico, perdón, hacia el otro lado, en el Pacífico. Ese es el eje. Ellos tienen, ¿cómo se llama? Intereses similares, expandir su territorio, conquistar territorio, porque habían visto que tenían pues un ejército muy grande y siempre en todas las etapas de la historia uno quiere conquistar. Los romanos conquistaron, los griegos conquistaron, y los imperios fueron muy grandes, ¿no? Entonces cuando viene Adolfo Hitler, también quiere conquistar espacios donde cree que su raza tiene que predominar. Sí, dígame. Listen, ¿y esta idea de ser una raza superior, cómo surgió? O sea, mi pregunta, mi duda. Pues la gente tiene cosas metidas en su cabeza, ¿no? Y lo que quieren hacer es que su cultura, su raza se imponga sobre otra. Y eso, imponerse significa no es que voy a llegar contento, no voy a entrar por la puerta. Voy a meterme por donde sea. Y cuando uno se mete a la fuerza, pues está dispuesto a matar al otro. Es como cuando un ladrón se entra a su casa. El que está dentro de la casa tiene que defenderse. Pero si el ladrón viene armado, con mejores armas y estrategias, ingresa por la noche cuando usted no se da cuenta, lo pilla desprevenido, se lleva todo lo que usted tiene. Entonces, una pregunta, licenciado. Sí, dígame. Durante la Segunda Guerra Mundial, en Bolivia, ¿qué estaba aconteciendo? La Segunda Guerra La Segunda Guerra Mundial es 1914,
43 al 45. En Bolivia se van a dar grandes cambios. Va a venir luego la reforma agraria en el 52, lo que llaman la revolución nacional. Al final de este tema vamos a estudiar, yo les hablé ayer o al principio de la clase, el contenido tiene las revoluciones, América, Bolivia y Santa Cruz. Este tema acaba con eso, ahí vamos a profundizarlo. Existen grandes transformaciones en Bolivia, en la reforma agraria, hay un periodo de crecimiento por las regalías petroleras, ¿no? Porque se descubre petróleo, se crea yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y se funda la ciudad de Camiri, y comienzan las luchas por el dinero de las regalías petroleras. Estamos en una etapa de buscar un norte, de buscar un crecimiento en Bolivia. Lo vamos a ver, si no es mañana, es lunes. Ahí vamos a charlarlo con calma, para no chiparnos, no confundirnos. ¿Alguna consulta? Dicen una preguntita. Entonces, la Segunda Guerra duró desde 1939 hasta el 45. La Segunda Guerra Mundial se da de 1939 a 1945, con las invasiones que hace Alemania. Conquista Austria, Checoslovaquia, y luego empieza a invadir espacios, a invadir todos los países que le rodean. Tiene un ejército muy grande. Vamos a compartir nuevamente entonces para que podamos verla, y si no están tomando apuntes puedan hacerlo. Profe, Sí, dígame. la Primera Guerra Mundial, ¿cuándo dijo que terminaba? No escuché, no entendí. La Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918. Y uno de los puntos importantes es que ahí se usan los aviones. Acuérdense que habla de la revolución industrial, y esta revolución industrial trae la modernización de los transportes, los automóviles, se moderniza todo, se masifica la producción, y el avión. Aparece el avión y luego se va mejorando la capacidad del avión para tener personas arriba, para tener armas, y luego para tener la mayor cantidad de tiempo en el aire. Y no solamente el tiempo en el aire, sino la altura, para que no le lleguen las balas de los que están abajo. Y aquí puedo ir repasando las diapositivas solamente con unos tips, para que hagamos un apuntecito y lo tengamos como una ayuda a memoria. Hay dos, el capitalismo, tenemos hay tres representantes importantes, que son Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Ellos hablan del liberalismo económico, que es el libre mercado. Y el libre mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda. Eso significa que los precios, la producción y la distribución es una competencia entre los que compran. Yo ofrezco pagar menos, ofrezco pagar más, y así compro. Gano en unas pujas, en unas compras. La ley del mercado son la oferta y la demanda. Y a mayor oferta, cuanto más tengo para vender, hay demanda, entonces tengo que venderme con menos precio. Y cuando hay menor demanda y hay mucha oferta, tengo que bajar los precios, porque si no me quedo con los productos. ¿Y qué es lo que dice el liberalismo económico? Dice
que el Estado debe limitarse a garantizar el orden, la ley y la propiedad privada. El liberalismo económico dice, pues, forma parte, es la doctrina del capitalismo, es la propiedad privada. Lo más importante en el capitalismo. Yo soy dueño de lo que trabajo, de lo que produzco, de lo que compro, y eso es mío. Ese es el capitalismo. Genera riqueza el capitalismo. Y usted, si tiene 50 bolivianos, cómprese unas salteñitas en la fábrica, va y las vende en la universidad y va ganándose 1 peso o 2 pesos por salteña, y cuando acordemos va a tener su kiosquito, cuando acordemos va a ir creciendo, va a generar riqueza, y usted está en la búsqueda de vivir mejor. Ese es el capitalismo. Luego, con el capitalismo surgen las clases sociales, 2 clases sociales importantes, que son la burguesía, que son los que se hacen por su éxito económico. Los que tienen más, los que tienen un éxito económico, pues van a acumular su riqueza. Y la otra clase es el proletariado, son toda la clase obrera organizada, no tiene nada, solo trabaja, cobra un sueldo y con el sueldo que cobra subsiste. Eso lo conocemos acá. Y en estas nuevas clases sociales la mayor conquista es el haber logrado una reducción de las horas laborales. 8 horas diarias, tener un seguro de salud y tener vacaciones. Por supuesto, cuando uno tiene vacación significa que le pagan por ese tiempo que no ha trabajado. Luego viene la clase obrera, se organiza en sindicatos y existen 2 grandes movimientos, que es los socialistas utópicos y el socialismo científico. El que nos interesa es el socialismo científico, que está liderizado por Carlos Marx, se conoce como el marxismo. Son teóricos del marxismo, pero son científicos. Ellos dicen que la clase obrera tiene que organizarse en sindicatos. Dice que la clase obrera debe conseguir poder y pretenden establecer el socialismo y el comunismo como una forma de gobierno. Dicen también que debe existir una dictadura del proletariado y tiene que desaparecer la propiedad privada. Eso es lo que propone el socialismo. Luego, en el siglo XX, existen unas transformaciones muy grandes. La segunda revolución industrial, que es la que hemos visto, viene la producción masiva, la construcción masiva, la producción en serie. Hay 2 guerras mundiales en el siglo XX. Se establece el régimen soviético y se establecen los regímenes de los nacionalismos. En este contexto, entre las competencias por las colonias, por el imperialismo, el colonialismo, el nacionalismo muy exacerbado, los sistemas de alianza entre poderes, la carrera armamentista, el militarismo, es decir, tener ejércitos muy grandes y bien dotados, y el asesinato del archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro, provocan la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra. Esta Gran Guerra se da de 1914 a 1918. ¿Quiénes participan en esta guerra? Alemania, Austria, Hungría, que son las potencias centrales, contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Alemania, Austria, Hungría, contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Los países europeos que participan en esta guerra, los países no europeos, perdón, son Turquía, Japón y Estados Unidos. Por eso se llama Guerra Mundial. Aquí está el mapa después de la guerra. Luego, como otro fenómeno
dentro de esta primera mitad del siglo XX está la Revolución Rusa. Y eso funciona, se da cuando destituyen con una revolución al zar Nicolás II, que era el emperador de Rusia, y se nombra un gobierno provisional. Aquí aparece un personaje importante que es Lenin. En 1924 él da un golpe de Estado, establece un régimen socialista soviético, como hemos visto, lo que el sistema que pregonaba Carlos Marx. Establece este sistema socialista, lo llamó soviético, desaparece Rusia y surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y qué es lo que, cómo se caracteriza? La dictadura del proletariado y del Partido Comunista, un solo partido. ¿Qué más sucede? Desaparece la propiedad privada y todo pasa a manos del Estado. Eso sucede con la Revolución Rusa. Primero Lenin, después le sucede Stalin hasta 1953. Más adelante, Rusia tiene otra transformación que se llamó la reestructuración o la perestroika, que la vamos a ver más adelante cuando nos toque su época. Y esto hace unas reformas porque había ya demasiada pobreza. Lo que hace Rusia es abrir la economía hacia la libertad de mercado, permite la propiedad privada y se crea la comunidad de estados independientes de Rusia. Hay dos regímenes totalitarios. En Italia el fascismo, el nazismo en Alemania. Y estos regímenes están desde 1922 a 1945. En este periodo se llama entreguerra, que es lo que sucede entre la Gran Guerra. Hay una gran depresión, una gran crisis económica a nivel mundial, nace en Estados Unidos, surge en Estados Unidos y se expande en el mundo entero. El fascismo, lo que se da en Italia con Benito Mussolini, es antidemocrático, es antiliberal, es antimarxista. ¿Y qué es lo que propone? Un nacionalismo extremo. Nacionalismo extremo, ¿qué es lo que? Lo vimos hace un rato con Hitler. El autoritarismo, militarismo, corporativismo y el partido único. El partido único se llama Partido Nacional Fascista. Son racistas. Y en Alemania se da el nazismo. El líder es Adolfo Hitler. Él destruye la democracia, es antiliberal, tiene un solo partido que se llama Partido Socialista Obrero Alemán, es nacionalista y racista. Él dice que vienen de una raza superior, que se llama la raza aria, y que todas las demás razas están destinadas a ser eliminadas, sobre todo los judíos. Y con ese pensamiento es que él invade países. Juntos a Alemania, Italia y Japón invaden países. Y se da lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Alemania invade y conquista Austria, Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Francia. Invade la Unión Soviética, no la conquista, pero la invade y los soviéticos empiezan a pelear. Y se defiende la Gran Bretaña, es decir, se expande por toda Europa. En 1941, Japón, que era un aliado de Alemania y de Italia, ataca una base militar de Estados Unidos que estaba en Hawái, que se llama Pearl Harbor. Y ahí ya se llamó mundial. Estamos en 3 continentes. Bombardean la base militar. Estaban los soldados descansando y le cayeron bombas desde los aviones como desde los barcos. No hubo posibilidad de defenderse. Finalmente,
Estados Unidos, junto a lo que se llamó los aliados de Europa, que eran Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética, derrotan al eje formado por Alemania, Italia y Japón. Esta guerra finaliza en 1945, cuando el ejército aliado toma Berlín. Es decir, finaliza en Europa. Y luego termina en Asia, cuando bombardea a Estados Unidos a Japón. Bombardea 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Le tira una bomba atómica, no los bombardea con un montón de bombitas. Una bomba cae y genera, ese es el hongo que genera la bomba. Se expande y por toda la expansión de la bomba atómica va destruyendo todo lo que está a su alrededor. ¿Quién no se va a rendir con semejante ataque? No hay posibilidad de defenderse. Fíjense, aquí no quedó nada. Solo la marca de las calles y la estructura de algunos edificios. Desaparece todo. En esta guerra se estima que murieron de 60 a 80 millones de personas. No solo son los militares, ¿no?, los que combaten, sino muchísimos civiles. Aquí yo les estoy mostrando cómo quedaron las ciudades. Es decir, de esto no solamente las ciudades alemanas cuando llegan los aliados, sino todas las ciudades donde invade el ejército del eje, entran con bombardeo, destruyen ciudades. Mueren muchísimas civiles, no atacan bases militares. En el afán de eliminar a los judíos, donde hay judíos, el ejército alemán los captura y los lleva a unos lugares que se llaman centros de concentración y los hacen trabajar construyendo carreteras, armas, utensilios, todos los elementos con los que se nutría la sociedad alemana, la fabricaban en los campos de concentración, muchos en los campos de concentración. Hay una película, se llama La lista de Schindler, el que pueda verla, véala, y es sobre el holocausto judío. Estos son unos hornos, ahí los metían y los quemaban en los campos de concentración. Y las cenizas de estos miles de personas salían por las chimeneas de esos grandes hornos y caían en las calles de las ciudades. Ese era el odio que generaba los campos de concentración. Y finaliza la guerra, Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial. En 1945, cuando finaliza la guerra, se crea la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y se hace una declaración universal de los derechos humanos, que tiene otro contexto, ¿no? La vamos a leer después. Lo que sucedió en la Revolución Francesa fue la Declaración del Hombre y Ciudadano, y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí aparece la ONU, que debajo de la ONU está UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, las Artes y la Cultura. Bueno, hay muchas organizaciones que dependen de esta ONU. La suma de muchos países firman el pacto de la ONU, algunos no quieren formar parte. Bueno, hemos concluido el tema. Si hay más preguntas, por favor, podemos ya charlarlas, ya han hecho sus apuntes. Espero que estén haciéndolo.
Hace poco, yo también estoy en una maestría con mis colegas de distintas profesiones y uno de los colegas se le disparó el teléfono y estaba en una moto yendo a hacer compras. Y confiamos en que tenga un excelente examen y podamos aprender mucho de él. Atento a sus consultas, estimados postulantes a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y Brian Anthony Cayo Salvatierra preguntó si este es el inicio de la unidad 2 o alguna parte. Hoy hemos comenzado en el punto número 5 de la unidad 2. Ayer hemos visto el inicio de la edad contemporánea, la historia como ciencia, la edad contemporánea, la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial, la revolución demográfica, hemos visto la revolución agrícola, todas las transformaciones que hubo en el campo agrícola, porque hay una transformación grande porque hay mucha gente. Hemos visto la revolución de los transportes, la revolución de las industrias y las revoluciones políticas. Finalizamos con las revoluciones políticas en la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Le finalicé con este ejemplito del choque de dos autos en Francia y hablando sobre los postulados de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Y hoy hemos comenzado con el punto número 5 que está dentro del programa de la universidad y hemos llegado hasta la Segunda Guerra Mundial. Mañana veremos la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. Voy a ver si puedo responder lo que han consultado antes.